Sabe que me va a acompañar. Primero leo yo los versículos nones, usted me acompaña con los pares. Y nos vamos a unir juntos en el versículo 35. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna por hacerla volver al camino. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí hasta 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y el ángel, todos juntos, y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra. Yo te ruego, amado Padre, amado Espíritu Santo, que tú seas, Señor, obrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Obra, Padre. Mi Dios, que tu palabra retumbre, Señor, nuestros oídos, mi Dios, hable nuestro corazón, Señor, que la semilla, Señor, que hoy es hablada, pueda dar frutos, Señor, al 100% en nuestro corazón. Espíritu de Dios, yo te ruego, amado Señor, que tú seas, Señor, obrando, Señor, los corazones, hablando a nuestros oídos, Señor, para poder caminar y entender, Señor, la palabra que tú hablas a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Tome su lugar un momento, hermano. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hermano, hoy yo quiero hablarle este mensaje que Dios puso en mi corazón. Quiero hablarle un pasaje en un par de predicaciones que yo tenga memoria, que yo recuerde. Yo he escuchado hablar una predicación acerca de este tema, de la burra de Balaam. No sé si usted alguna vez había escuchado
hablar acerca de esta historia. Muchas veces cuando éramos niños, mi mamá, mis papás nos decían cuando estábamos aprendiendo, incluso en la escuela nos enseñaron, ¿verdad? Un dicho acerca de las vocales, que usted le decía a los niños. Yo se las he enseñado a los niños para enseñarles las vocales, hacerlos reír. Y nos decían, el burro sabe más que tú. Así se lo sabe, ¿verdad? A ver, diga Juan 3:16. No se crea. Y nosotros aprendimos, o cuando yo era niño yo escuchaba, el burro sabe más que tú. Y es un dicho que puede causar risa, hermano, que puede darnos risa. Pero cuando usted lee la historia, hermano, y nos damos cuenta que una burrita parecía entender más que un hombre que escuchaba la voz de Dios, que hablaba el mensaje que Dios había puesto en su corazón en algún determinado momento, pero que en este tiempo de la historia que hoy yo quiero hablarle este mensaje, parecía que aquella burrita había entendido mejor el mensaje que aquel hombre que pregonaba, que era portavoz de la voz de Dios. Yo le he titulado a este pasaje, este mensaje, al descubierto el factor burra. En el contexto de la historia, hermanos, nos habla que Balac, siendo rey de Moab, según el versículo 4 del capítulo 22, Balac era el hijo de Zippor y que era entonces rey de Moab. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en el desierto, caminando por el desierto. Dios los había llevado al desierto porque los iba a conducir a la tierra que el Señor les había prometido. Y la historia nos dice que en el desierto, hermanos, Israel estaba prosperando. Israel iba caminando con paso firme, con paso fuerte. Ya las naciones de los alrededores habían escuchado lo que Dios estaba haciendo con Israel, cómo Dios había derribado al poderoso ejército de Egipto, había caído a camino en el cruce del Mar Rojo, y habían escuchado de las grandezas y las maravillas que el Dios de Israel había hecho con su pueblo. Jehová de los ejércitos había peleado por Israel, Israel había vencido. Hermano, ya se escuchaba en las naciones de alrededor, y dice la escritura en el libro de los Números que Moab tuvo temor delante de Israel, porque había escuchado que el pueblo de Israel había acampado en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Ya Moab, entonces, cuando escuchó que el Dios de Israel les había sacado con mano poderosa, que había abierto el mar delante de ellos, que había hecho llover el pan que caía del cielo y que les había dado de comer en el desierto, entonces Moab tuvo temor. Moab, la nación de Moab, específicamente el rey Balac, tuvo temor en su corazón y pensó dentro de sí: ahí vienen los de Israel. Habían conquistado tierras, a todo el opositor que se había puesto delante de ellos, Israel los había vencido. Dios los había hecho caer delante de Israel. Y entonces Balac tuvo miedo porque escuchó que estaba a las orillas, estaba cercano a su tierra. Y entonces empezó a meditar y empezó a hablar a los ancianos de su nación y dijo: ¿Cómo podemos hacerle si ya hemos escuchado de las maravillas que Jehová ha hecho en Israel? Y entonces, en ese temor que Balac tenía, escuchó por ahí de un hombre que decían que al que él maldecía, esa nación era maldita, que al que aquel hombre bendecía, aquella nación era bendecida. Hermanos, y entonces dice la palabra de Dios que Balac dijo: vayan con aquel hombre llamado Balaam y háganle saber que el rey de Moab le pide que venga
conmigo para que me maldiga a este pueblo que quiere levantarse, que está a las orillas, que está merodeando. No vaya a ser que se levante contra mí y me derrote y me quite la posesión, las tierras, porque él tenía temor en su corazón. Balac sabía que Jehová, Dios de los ejércitos, acompañaba a la nación de Israel, hermano. Pero Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Israel estaba siendo prosperado, Israel era escuchado por Dios. Quien los dirigía, que era Moisés, era un hombre al cual Dios escuchaba y tenía relación con él, y por eso el temor en aquellas naciones de alrededor. La palabra nos dice que fue un comando, fue una presentación de personas a presentarse, valga la redundancia, delante de Balaam. Y llegaron con Balaam y le dijeron: venimos en representación del rey de Balac, porque quiere que le maldigas a Israel, quiere que vengas con nosotros, quiere que vayas y nos acompañes con nosotros. Y entonces Balaam se quedó pensando por un momento y les dijo: esperen aquí, porque yo voy a ir a consultar a Jehová, y según lo que él me dijere, yo haré. Entonces Balaam se fue a consultar a Jehová, al Señor, a preguntarle qué era lo que había de hacer frente a la propuesta de Moab, del rey de Moab. Y dice que vino palabra de Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió en el versículo 10 del capítulo 22. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Fíjese lo que le dijo Dios a Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es Israel. Hermano, cuando Dios bendice a su pueblo, que a quien Dios ha bendecido será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y al que se levantare, al que quisiera maldecirlo, al que se opusiere, al que quisiera hacerle frente, al que Dios ha bendecido, será bendecido y será bendito. El pueblo de Dios, hermano, es bendecido por Dios. Aunque un arma se levantare en contra de aquellos que Dios ha bendecido, nada podrá prosperar contra ellos. Ningún arma forjada, ni nada que se levantare, aún las puertas del infierno podrán prevalecer frente a aquellos que Dios ha bendecido. Alguien alabe el nombre del Señor. Moab desconocía, amado hermano, si se lo va a dar a Dios, déselo con todas sus fuerzas. Él es digno del honor y del poder. Él es digno de nuestro reconocimiento, amado hermano. Moab desconocía, Moab no entendía lo que Dios había hecho con Israel. Moab no sabía que quien iba en medio de ellos era Jehová de los ejércitos, el Dios de la tierra, del universo, aquel que había dado palabra al universo para formarse, los planetas, la existencia, la creación, y al oír de su voz se formó todo alrededor en el universo. Moab no sabía que les acompañaba el Dios fuerte y poderoso. Y la palabra de Dios nos dice, expresado por el Señor hablándole: habrá algo imposible para Dios. Habrá algo, dice el Señor en su palabra, habrá algo que sea difícil para mí. Todo el poder está en el Señor, en su diestra. Él todo lo puede, Él tiene todo en control. Nada se escapa de su dominio y de su poderío, amado hermano. Pero Moab no entendía que la nación de Israel había sido escogida para hacerle una nación santa, un pueblo que representaba y portaba el nombre del Dios Todopoderoso. Y entonces Balaam regresó con aquellos enviados que se habían presentado de parte de Balac, y les dijo en los versículos más delante:
Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amado hermano, el creyente que ha entendido a quien ama, a quien sirve, que ha sido redimido por el Señor, siempre sabrá responder frente a las circunstancias. Usted y yo no nos movemos por nuestros deseos, no nos movemos, hermano, por nuestras intenciones o por lo que nuestro corazón quiere. Hay muchos que hoy predican en los altares o predican discursos motivacionales diciendo: créele a tu corazón, que tu corazón está apasionado, créele al corazón y avanza y dirígete, porque Dios va contigo. Pero usted y yo no nos movemos por las intenciones de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso y es malo. Nuestro corazón actúa por los sentimientos y las emociones y por lo que el corazón logra ver y palpar, y ahí camina el corazón. Pero nosotros caminamos con la fe, hermano, creyendo a la palabra, creyendo al mensaje, creyendo a lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón y en nuestra vida. Usted y yo caminamos en la dirección y en la voluntad que Dios camina y plantea delante de nosotros, amado hermano. Balaam le dijo: yo voy a consultar a Dios y entonces les diré si puedo ir con ustedes. Y Dios le dijo: no vas a ir, porque yo he bendecido a Israel. Esa nación es bendita y no hay hombre en esta tierra que pueda maldecirla. Amado hermano, si Dios a usted le ha bendecido, si Dios le ha traído a su camino, si Dios ya pagó el precio por su vida, Él ha bendecido su vida. Aún aunque se levantara el infierno mismo, nada podrá maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Aquel hombre fue y les habló y les dijo: Dios no me quiere dejar ir con ustedes. El Señor no quiere que vaya con ustedes. No puedo ir con ustedes. Y avanzamos en la lectura, hermanos. Dice en el versículo 15: y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, fíjese lo que le dijo Balac: te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Amado hermano, hemos recibido una instrucción de Dios. Su palabra, hermano, es verdad. Su palabra ha sido hablada a nuestro corazón. Esa semilla ha dado fruto en nuestro corazón. Usted y yo no podemos, hermano, caminar en nuestra voluntad y en nuestro deseo, sino seguir la voluntad de nuestro padre. Balaam lo entendía y él le decía, tentado frente a lo que aquel rey le había mandado llamar, y tentado frente a ello, le dice Balaam: es que entiéndame que yo no puedo violentar lo que Dios a mí me ha instruido, y aunque él me ofreciere todo el oro de Moab y me ofreciere toda la plata y toda la riqueza, yo no puedo faltar a la palabra de mi Dios, del Dios de Israel, a la palabra de Jehová. Y dice: os ruego, fíjese lo que Balaam dijo. Quiero leerle este contexto para llegar al punto que nos atañe en el mensaje. Y dice que Balaam, frente a la petición de aquel nuevo comando enviado, le dice: pero déjenme ir nuevamente a Jehová, a ver qué respuesta él me da. Y luego le dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo vaya y yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero vas a hacer lo que yo te voy a decir. Hermano, el mensaje yo lo he llamado al descubierto el factor burra. En este pasaje, hermano, podemos ver lo que muchas veces las apariencias pueden mostrar, pero lo que hay más allá de la apariencia del hombre.
Balaam, él era un hombre conocido por lo que el rey mencionaba: el que él maldecía, la nación era maldecida; quien bendecía era bendecido. Ellos corrieron a este hombre para maldecir a la nación que Dios ya había bendecido. Él conocía a Dios, él conocía a Jehová, él conocía al rey, al Dios que dirigía a Israel. Él sabía que era el Dios de toda la tierra, que no había nadie como él, que dirigía a su pueblo, a la nación de Israel. Él tenía el conocimiento, pero Balaam, había algo en su corazón, había algo allí oculto que de alguna forma estaba aflorando y estaba saliendo en medio de las circunstancias. Cuando las circunstancias se complican, hermano, cuando las circunstancias presionan, el corazón empieza a mostrarse, empieza a revelarse, empieza a surgir las intenciones, empiezan a salir, hermano, y a aflorar lo que en el corazón puede ocultarse. Usted puede aparentar una cosa, usted puede aparentar ser un hombre que ama a Dios, usted puede aparentar ser un hombre al que Dios ha cambiado, pero en el corazón, en lo profundo del ser, hermano, Dios ahí puede ver en lo profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestra intención. Aquel hombre, aquel Balaam, aquel profeta al que muchos le llamaban así, otros lo conocían como aquel vidente que maldecía y eran maldecidos, que bendecía y eran bendecidos. Ese Balaam, hermano, las intenciones de su corazón no eran las que aparentaban él mostrar frente a las personas. Balaam, aunque ya Dios le había dado la negativa a tanta insistencia de acompañar a los moabitas, su corazón verdaderamente quería acompañarles. Balaam quería ir con aquellos hombres. Y aunque él les decía y les daba ese bonito discurso diciéndoles: es que Jehová no me deja ir con ustedes, es que Dios no me deja ir con ustedes, ya se los dije. Pero ante tanta insistencia, él regresaba con Dios como queriendo convencer a Dios de que era una buena oportunidad y que era bueno ir con ellos. Dios le dice, a la insistencia de Balaam, le dice a Balaam: ve con ellos, pero tú vas a decir solamente lo que yo te diga. Fíjese que cuando yo leía la historia, a mí me causaba me llamaba la atención en el pasaje, porque dice que en el verso 20 que le dio la instrucción de que fuera y que iba a hablar solo lo que Dios le indicaría. Y luego dice en el verso 21: y entonces Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y fíjese el verso 22: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dios le había dicho que fuera con ellos, pero que solamente iba a hablar la palabra que Dios pusiera en el corazón de Balaam. Pero ¿por qué en el versículo 2 nos dice que la ira de Dios se encendió contra Balaam? Si Dios ya le había dado permiso a Balaam de ir con aquellos hombres, ya le había dado instrucción. Yo meditaba en este versículo, hermano, y yo le oraba a Dios qué había pasado en la historia. Muchas personas dicen que lo que Dios le dijo, algunos estudiosos de la palabra dicen que lo que Dios le dijo a Balaam aquella noche, diciéndole: ve con ellos, pero dirás solo lo que yo diga. Dicen, Dios se lo dijo como un sarcasmo, dicen ellos. Pero cuando yo leí el verso 22, yo entendía otra cosa. Parecía que había era otra la dirección y no esa. Parecía verse o darse o ahí revelarse que sí, verdaderamente Dios le dijo: vas a ir y hablarás lo que yo diga. Pero Dios en el verso 22 estaba dejando ver que las intenciones de Balaam no era hacer la voluntad de Dios. Las intenciones de Balaam era ir porque había sido seducido por el pago, y él estaba dispuesto a hacer lo que le había ofrecido Balac a cambio. Y entonces, al darse cuenta Dios de la intención de Balaam, Dios se enoja contra Balaam.
Y entonces manda a su ángel, y dice la palabra en el verso 22, que el ángel de Jehová se le puso en el camino por adversario suyo. Hermano, ¿qué intenciones había en el corazón de Balaam? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las intenciones de su corazón? Muchas veces queremos disfrazarlas de un buen cristiano que asiste los domingos al culto, a los servicios, que gloria a Dios, aleluya. Hay un tiempo de alabanza, levantamos nuestras manos y queremos aparentar con nuestra vida de costumbres, de tradiciones, pero en realidad, ¿qué hay en lo profundo de nuestro corazón? El Salmo 139, versículo 3 y 4 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuestro Dios, hermano, la palabra nos deja ver que nuestro Dios es omnisciente. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe anticipadamente. Él ya sabe cuando su corazón empieza a inclinarse hacia el mal. Él, mucho antes de que usted llegue a efectuar las cosas, el Señor ya está dándose cuenta en el corazón. Él ya sabe la intención de su corazón, ya lo conoce todo dentro de nosotros. Muchas veces queremos aparentarlo, hermano, y venimos con el pastor: mire, pastor, aquí estoy, y yo estoy orando por usted, y yo estoy orando por la iglesia. Pero nuestro corazón está siendo seducido por la maldad, por el pecado. Nuestra vida pasada empieza a causarnos esa seducción, a traernos nuevamente a retornar y a regresar a la vida de la cual Cristo ya nos rescató. Aquel Balaam en su corazón, él quería hablarles correctamente a aquellos hombres y les decía: es que Dios no me deja ir con ustedes. Pero él en su corazón ya estaba corriendo hacia Balac. Amado hermano, el tesoro que hay en el corazón nos va a llevar a actuar, nos va a llevar a definirlos. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, verso 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere usted aparentarle algo? ¿Acaso yo lo salvé? ¿Acaso el diaconado lo salvó? ¿Los líderes lo han salvado? El que lo salvó, él conoce su corazón, él conoce sus intenciones. Él ya sabe, hermano, cuando su corazón ya está inclinado hacia la maldad, de que está llenando su corazón. Balaam tenía lleno el corazón, hermano, de avaricia. Él tenía el deseo de tener esa riqueza. Lo atrajo esa tentación o esa presentación de riqueza. Desde ahí, desde ese momento, Balaam, su corazón empezó a inclinarse hacia el mal. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué hay en su corazón? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. No podemos tratar o pretender de burlar a Dios. Él ya conoce nuestro ser, nuestra intención. Hermano, este hombre Balaam de alguna forma quería imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Él quería imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano: nunca podremos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Nunca lo haga. Nunca se atreva. Balaam lo quiso hacer. Las intenciones de su corazón malo, quería hacer lo que Dios ya le había dicho que no debía hacer. Dios se enojó con él porque Dios miró su corazón, hermano. Dios se percató que Balaam iba, ¿verdad? Y casi yo creo cuando Dios le dijo: vas a ir y vas a decir lo que yo te diga, él dijo: bueno, pues vamos. Pero cuando él empezó a echar las cosas en su asno, ¿verdad? Yo me acordaba cuando uno va de vacaciones, hermano. Cuando uno va a ir al trabajo o va a ir a la escuela, ¿verdad? Suena la alarma y uno la apaga y está ahí uno, ay,
Casi quisiera uno que los 5 minutos se volvieran una hora más. Pero cuando usted se va a ir de vacaciones, hermano, y su camión sale a las 6 de la mañana, le pone la alarma a las 5 y usted a las 4:30 ya está despierto, ansioso por irse. Así estaba Balaam, casi. Él le puso la alarma y antes de que sonara la alarma, él ya estaba preparando la burrita para irse camino. Él ya casi, yo creo ahí imaginándose como cuando usted se va a ir a la playa a vacacionar, ya se imagina ahí con sus flotis, ahí en la alberca, nadando y dando de manotazos. Ahí Balaam ya se imaginaba agarrando el oro y la plata y todo lo que Balac le había prometido. Pero entonces Dios discernió. Entonces Dios vio su corazón, sus intenciones, y Dios envió a su ángel a que se le opusiera. Y yo quiero mencionarle, hermano, que Balaam, a causa de las intenciones de su corazón, perdió la visión de su camino. Perdió el enfoque de su camino. Hay impedimentos, hermano, en nuestra visión, de nuestra visión. Aparentemente Balaam se movía por la indicación de Dios, pero la realidad es que estaba siguiendo su corazón, y ese le pidió ver más allá y darse cuenta que Dios se le estaba oponiendo en el camino. Hermano, qué triste es darnos cuenta, o qué triste es saber, ¿verdad?, que pudiéramos o darnos cuenta en algún determinado momento que lo que estábamos haciendo, hermano, era completamente opuesto a lo que Dios quería de nosotros. Qué triste, hermano, es darnos cuenta que en un momento, dentro de la pasión y la pasión que hay en nuestro corazón, empezamos a avanzar y a caminar, y en un determinado momento darnos cuenta que lo que estábamos haciendo era opuesto a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestro caminar, hermano, diciendo: yo quiero caminar y aquí va a haber bendición y yo me voy a enfocar y voy a caminar hacia allá, y nos damos cuenta que estábamos caminando totalmente opuesto a la voluntad de Dios, disfrazando nuestra decisión de buenas intenciones, disfrazando nuestra decisión de aparentemente una vida piadosa o resultados piadosos, pero dándonos cuenta que al final nuestras intenciones nos llevaron a pararnos opuestamente en el camino hacia Dios. Balaam, hermano, perdió la visión a causa de las intenciones de su corazón. El pecado, hermanos, puede ser un obstáculo a nuestra vida para perder el enfoque de nuestra visión. Cuando una persona empieza a ser seducido por el pecado, hermano, empieza a perder la visión. El pecado puede ser un obstáculo para escuchar y poder ver la visión o tener el panorama de la visión que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué cree que cuando empieza a meterle poquito pecado, ahora empieza a dejarle de atraer la iglesia? Empieza a dejarle de atraer leer la palabra de Dios. Empieza usted a permitir la pornografía, aquel hombre en el matrimonio, ¿verdad? Y dice: al cabo no va a pasar nada, un poquito de pornografía. Y empieza a mirar la pornografía y empieza a alejarse de Dios. Ya no quiero ir a la iglesia. Y no solamente eso, el pecado empieza a destruir todo lo que hay a su alrededor. Ahora ya la relación en su familia ya no es igual. Ahí está el pecado ya en medio. Ahí está ya Satanás destruyendo lo que Dios quiere bendecir, hermano. Empieza a destruirlo, empieza a tratar, empieza a caer a pedazos todo a su alrededor, porque el pecado empezó a meterse en su corazón. Y Satanás lo convence diciéndole: no pasa nada, poquito, no va a pasar nada. Hermano, el pecado nos obstaculiza poder ver la visión que Dios tiene para nosotros. Balaam, en su pecado, hermano, él ya había pecado en su corazón. Él ya había deseado la riqueza. No bastó, no fue solamente, no había tocado la riqueza, todavía el dinero, pero ya su corazón ya se había sumergido en ello. Amado hermano, el pecado es un obstáculo para poder ver con claridad. El peligro de la tibieza. La palabra de Dios dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, no nos congregamos aquí para jugar a ser cristianos.
No estamos jugando a ser cristianos. Usted y yo fuimos llamados por un Dios santo, y la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Cada día que usted se levanta, usted debe de anhelar en su corazón y decir: Señor, hoy quiero ser mejor. Hoy quiero vivir, Señor, más entregado a ti. Hoy quiero dejar a un lado aquello que me distancia de ti, el pecado, la maldad, mis malos hábitos. Usted tiene que tener esa intención en su corazón y ese deseo, hermano, de vivir una vida santa en el Señor. La tibieza es un peligro porque nos distancia del propósito de Dios. Cuando usted empieza a abrazar el mundo y empieza a abrazar la iglesia, usted, hermano, se convierte en algo que Dios aborrece, que es al tibio. Dice la palabra: lo vomita de su boca. Un cristiano tibio, hermano, causa repulsión delante de Dios. Fuimos llamados, hermano, a santidad. Fuimos llamados a buscar. Balaam fue seducido por las intenciones de su corazón. Él por un lado venía dizque a buscar a Dios y pedir su dirección, pero por el otro lado casi le decía a Balaam: a ver, cuéntame más, me interesa. ¿Qué me vas a dar? Hermano, su corazón lo estaba llevando a su ruina. Él había perdido completamente el enfoque. El error de aferrarnos a nuestra voluntad. Usted ya sabe lo que Dios quiere de usted, pero nos aferramos a nuestra voluntad. Usted ya sabe que Dios, lo que Dios le está hablando, hermano, pero se aferra a vivir en su voluntad. Ay, Dios, pero es que mira, es que si yo renuncio, mira, pues me va a doler. Y yo creo que Dios no quiere que yo sufra. Hermano, la palabra de Dios dice: toma tu cruz y sígueme. El camino de Dios cuesta, el camino de Dios hay que pagar un precio. En el camino, hermano, del Señor hay que dejar atrás lo que nos estorba para avanzar hacia adelante. Hermano, el supremo llamamiento al que Dios nos ha llamado a usted y a mí. El error de aferrarnos a nuestra voluntad, hermano, nos va a hacer olvidar o perder el enfoque de la visión de Dios hacia nuestra vida. Balaam se aferró a su voluntad. Él iba caminando en esa burrita, hermano. Se subió esa burrita él no iba pensando en: a ver, Señor, ¿qué palabra me va a dar? Él ya se iba viendo regresando con 2 o 3 burritas detrás de él, cargadas de oro y de plata, hermano. Su corazón parecía que se iba, con cada paso que avanzaba aquella burrita, el corazón de Balaam se enfriaba más y más. Y dice la palabra que el ángel se le oponía, hermano. Qué triste es un cristiano que no discierne la voluntad de Dios. Qué triste es un cristiano que no sabe escuchar la voz de Dios. Qué triste es un cristiano que camina equivocándose a cada momento, a cada paso que da, y luego viene delante de Dios: perdóname, y luego Dios lo levanta, y luego ahí va nuevamente directo hacia el hoyo nuevamente, porque su corazón, porque no sabe oír la voz de Dios. Hay cristianos que no saben oír la voz de Dios, hermano. Cuando Dios le habla y le dice: mira, te amo, yo quiero lo mejor para tu casa. Pastor, oré por mi matrimonio. Ya Dios muchas veces se lo ha dicho: deja a la otra mujer, deja el adulterio, deja la pornografía, deja la fornicación, deja el rencor, deja el resentimiento. Y queremos buscar un pretexto para hacer lo que estamos haciendo. Venimos con el pastor a ver si el pastor me anima a seguir a hacer lo que yo estoy haciendo. Hermano, cuando nos aferramos a hacer nuestra voluntad, perdemos el enfoque del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Y yo quiero terminar, hermano, hablándole de este factor burra, este factor burrita, hermano. El burro sabe más que tú. Yo me acordaba de este dicho, hermano. Cuando yo le estudiaba, yo me acordaba. Y yo le decía a Dios: ¿cuántas veces, Señor? Tal vez muchas veces
Yo he sido terco en no escuchar tu voz, en no obedecer tu voz. Muchas veces mis hijos a mí me han enseñado y me han recordado el Dios al que yo predico. Cuando están enfermos y me dicen: papá, ora por mí, y ahí ando yo desesperado buscando un médico para poder atenderlos, y luego me para el Gael y me dice: ora por mí, papá. Y me recuerda que tengo un Dios que sana. ¿Cuántas veces vivimos desesperados porque tal vez tenemos escasez? Y ahí nuestro hijo nos dice: papá, ¿por qué no oramos a Dios para que Él provea nuestra mesa? Aquella burrita parece ser más entendida que Balaam. Aquella burrita veía con claridad el ángel que se le oponía. Podía ver con claridad aquel ángel que con su espada desenvainada se paraba delante de la burra, y la burra atemorizada se hacía para atrás. Pero aquel Balaam insistía en su conducta y le pegaba a aquella burra. Y luego la burrita, pues no, frente a la espada delante de él, trataba de esquivarle, irse hacia el otro lugar, y el ángel se volteaba y le paraba con la espada. Y aquel hombre desentendido, aquel hombre terco en hacer su voluntad, volvía a pegarle a aquella burra. Y dice que una tercera vez la burrita, pues atemorizada por la espada, pero también no queriendo desobedecer a Balaam, esquivó nuevamente la espada y avanzó. Y dice que el ángel se paró, y entonces la burrita se echó para atrás y se metió debajo de Balaam, y se enojó mucho Balaam. Y en ese momento, hermano, dice la palabra que Dios abrió la boca de la burra. Imagínese que un día esté usted regañando a su perro y a su perro le hable: ¿por qué me pegas? Dice la Biblia que Balaam se puso a hablar con la burra. A lo mejor yo saldría corriendo, hermano, porque yo tengo entendido que los animales no hablan. Pues el Balaam se enojó mucho. ¿No le ha pasado a usted que va caminando y se pega con la mesa en el dedo chiquito? ¿Cómo duele eso, hermano? Y luego le empieza usted a regañar a la mesa: esta mesa. ¿No le ha pasado, hermano? Nomás me pasa a mí. Reniega uno con la mesa. Hermano, estaba enojado Balaam. Estaba enojado porque él se le escapaba. Él quería llegar a Balaam, él quería llegar y ver lo que se le iba a presentar y lo que se le iba a ofrecer. La sensibilidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no le hemos escuchado, hermano? ¿Cuántas veces Dios se nos ha parado enfrente y nosotros, hermano, estamos ahí insistiendo en continuar nuestro camino? Y Dios dice: no es por ahí, no avances. Pero estamos tan atraídos y tan seducidos por nuestro corazón que no logramos oír la voz de Dios. Y con nuestras decisiones estamos destruyendo lo que Dios tal vez nos ha dado. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa. Cada decisión que vamos tomando, aferrándonos a nuestra voluntad, empezamos a destruir lo que tal vez Dios ha ido formando en nuestra vida. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, hermano. Balaam no estaba escuchando lo que Dios estaba hablando. Balaam ya no veía ni escuchaba, hermano. Como el pecado, hermano, nos aleja de Dios. Amado hermano, yo no sé si usted se ha sentido perdido, abandonado, alejado, pero yo quiero decirle que Dios le ama. Y si tal vez en algún momento ha habido la oposición de Dios para decirle: no sigas caminando porque vas a tu destrucción, abra sus oídos, abra sus ojos. Es tiempo de poder voltear a Dios. Tenemos la oportunidad todavía de poder enmendar el camino, de decirle a Dios: yo quiero tu presencia. Yo no quiero lo que el mundo ofrece. Yo no quiero lo que las riquezas puedan ofrecerme. Yo quiero tu presencia. Alguien alabe el nombre del Señor en esta tarde. Gloria sea el nombre de Jesús.
Balaam, hermano, comenzó bien, pero terminó mal. En el camino de Dios no basta con empezar bien, tenemos que terminar bien, hermano. Usted puede tener el comienzo más glorioso, pero si su final, hermano, es trágico, de nada sirve. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. El camino que tomó Balaam lo condujo a sus consecuencias. Hermano, amada persona que tú estás aquí, hoy en esta tarde, tú tienes la oportunidad de decidir. Tú tienes la oportunidad de decidir. Balaam, aquel hombre usado, aquel hombre que hablaba palabra de profecía, Dios lo usaba y llevaba la palabra delante de reyes. Aquel hombre, su corazón lo había seducido, y el ángel se le puso en medio y le dijo: no sigas. Y entonces Balaam, nuevamente usando su apariencia, le dijo: Señor, si quieres me regreso. Cuando sus ojos fueron abiertos y vio al ángel, que ya había visto la burra desde hace muchos kilómetros atrás, entonces Balaam le dijo: si tú quieres que yo vuelva, me voy. Y Dios le dijo: vas a ir, pero las palabras que yo te diga, tú vas a hablar. Balaam, hermanos, es el ejemplo perfecto de comenzar bien y terminar mal. Porque cuando usted lee el desenlace de la historia, Balaam fue y habló y bendijo a Israel. Pero Balaam, hermano, aconsejó al rey de Moab para indicarle la manera en que podía hacer que Dios quitara su gracia y su mano sobre Israel. Y al fin Balaam obtuvo lo que quiso, obtuvo el pago de lo que él anhelaba. ¿Qué es lo que anhela su corazón, hermano? ¿Qué es lo que desea su corazón? ¿Qué es lo que desea su corazón, hermano? ¿De qué le sirve la apariencia? Yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hombre, yo soy un buen esposo, un buen siervo de Dios. ¿De qué sirve la apariencia, hermano? Platicaba yo con el pastor Omar, que nos vino a predicar el domingo, y me dice: pastor, Dios está haciendo algo hermoso en Durango. Dios quiere hacer algo precioso en Durango. Dijo: oren, busquen a Dios. Y yo meditaba en esas palabras, hermano. Yo no sé usted, pero yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Yo quiero caminar lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Obed-Edom, cuando recibió el arca, él cuidó del arca, cuidó de la presencia de Dios. La abrazó, la cuidaba, la amaba. Hermano, era bendecido porque la presencia de Dios ahí habitaba, ahí estaba. Hermano, ¿cuántos cristianos hemos descuidado la presencia de Dios? Y nos hemos ido detrás de las intenciones de nuestro corazón. Nos hemos ido detrás de los deseos de nuestro corazón. Hoy estamos a tiempo. Tal vez hoy Dios nos está diciendo: hey, para el camino que sigues. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Hoy tienes la oportunidad de cambiar el rumbo. Amado hermano, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión va a tomar usted? Pastor, es que yo no oigo. Y le dice a Dios: Pastor, Dios, quiero escucharte, quiero oír tu voz.
Está tan metido, hermano, en pensar que su negocio crezca, que su trabajo le dé. Está tan metido en tantas cosas que ha dejado de oír la voz de Dios en el camino. Hermano, ¿por qué no viene a este altar y le dice a Dios: Señor, yo quiero escucharte, yo quiero oírte hablar, yo quiero que tú hables a mi corazón, yo quiero que tú me susurres al oído y me hables y me digas lo que tengo que hacer? Tal vez lo que usted escuche no va a ser lo que usted espera, pero yo le garantizo que si usted aprende a oír la voz de Dios, usted va a caminar seguro, confiado en su camino, hermano. Los momentos más difíciles, donde la oscuridad me ha rodeado, y ahí yo me he rendido delante de Dios y le he dicho: Señor, háblame, no dejes de hablarme. Ve mi dolor, ve mi sufrimiento, no dejes de hablarme, no dejes que me pierda, no dejes que camine hacia otro lugar. Ay, Dios me ha abrazado, hermano. Ay, Dios me ha hablado, me ha fortalecido. ¿Por qué no venimos delante de Él? Sea sincera, quite las máscaras, hermano, quite las intenciones de su corazón, sea honesto delante de Él y dígale: Señor, te he fallado. Señor, me he dejado llevar por las intenciones de mi corazón, y aunque he tratado de ocultarlo de mi familia, he tratado de ocultarlo del pastor, de los líderes de la iglesia, Señor, yo sé que no puedo ocultarlo de ti. ¿Por qué no sea sincera delante de Dios? Póngase sobre sus pies un momento.